Pero vamos a debatir un poco algunas cuestiones que ya hemos comentado, hemos hablado, que de hecho hoy en 3x3 a la mañana se comentó. Y vamos a ver qué tal sale esta cuestión. En lo único que creo nos hemos quedado corto es en traer y convocar a alguien invitado como para tener... De hecho, es algo que no hemos hablado nosotros afuera de cámara. No hemos hablado. Pero yo tiré la idea y bueno, vamos a ver a dónde llegamos. Vamos a abrir una especie de debate cada tanto con una suerte de... No son axiomas, porque el axioma habitualmente no pretende la discusión, es como una verdad revelada que nadie toca. Pero sí hay algunas cuestiones que a nosotros nos lleva a la reflexión, al debate. Y en este caso nos preguntamos nosotros, y yo voy a largar con ellos, ¿qué es saber de básquetbol? ¿Qué es una pregunta... A ver, yo que soy generacionalmente, estoy por arriba de ustedes, porque tengo varios años más que ustedes, ¿bien? Desde hace décadas se discute el qué es saber de básquetbol. Hay momentos en los cuales la gente se pone, del básquetbol, se pone mucho más exquisita. Oh, este no sabe nada de básquet. Y en otros momentos, como por ejemplo ahora, ¿bien? Pasa que necesitamos incorporar más y más gente del básquetbol. Y cuando se dan esas situaciones de este no sabe nada de básquetbol o este viene del fútbol, yo me pongo un poco loco porque digo, nosotros necesitamos incorporar, no sacar gente. Bien, es al revés la cuestión. Dicho esto, ¿qué es saber de básquetbol para ustedes? Ahora cada uno va a dar su opinión y yo tengo por ahí también algunas preguntitas abiertas que nos empujen, y le decimos a la gente que nos está viendo también que nos puede compartir su opinión a través de playback.tv/Rocuplay o a través de @extrapase en X o Twitter, como le quieran decir. Martiniano Vicente, ¿qué es saber de básquetbol? Estaba esperando que le pregunte a Micaela porque es mujer, pero no, vamos con Martín. Y para mí saber de básquetbol es... no sabría decirte qué es. Eso forma parte del debate, justamente. Claro. Pero exactamente, a ciencia cierta, no sabría decirte qué es saber de básquetbol. Tácticamente o cómo. O es abierto a todo. La pregunta es, ¿qué es saber de básquetbol? Y eso involucra un montón de cosas. Porque como bien se daba el ejemplo hoy en 3x3, si alguien... También, a ver, por eso depende de un montón de cosas. Claro. Una de las cosas más importantes, creo yo, es el contexto. ¿Bien? Si vos tenés un grupo de 10 amigos que son todos futboleros, vos sos el único que jugás al básquet, ¿bien? Probablemente en ese grupo sepas de básquetbol. Ahora, si yo el día de mañana me siento en una mesa con Julio Lamas, Rubén Mañano y Sergio Hernández, seguramente no hace falta decir que a comparación de ellos no sé de básquetbol, porque ellos obviamente tienen una expertise muchísimo mayor. Por lo pronto en cuanto a la dirección técnica. Quizás si me preguntan, che, ¿quién era el alero de Zaragoza cuando estaba en Leboro en el año 2016? Quizás yo me lo acuerde y ellos no. Claro. Y para ellos va a implicar que yo sé de básquetbol. Eso sería saber datos del básquetbol. Y eso sería saber, pero saber de básquetbol, o conocer datos de básquetbol, claro, también es saber de básquetbol de alguna manera porque forma parte del básquetbol. Total. Y bueno. Es que sí, justamente... a mí me gusta pensar esto que vos decís de ponernos en contexto y algo que hiciste una aclaración al principio que es todos hay que incorporar gente al básquet, ¿no? Partiendo de esa premisa, todo el que sepa lo que es el deporte de picar una pelota y encestar en el aro, ya digo, bueno, este tiene potencial. Acá hay potencial. En el sentido de que no tenés, o por lo menos a mí me parece, no tenés que saber todo el reglamento, saber qué equipo salió campeón desde los 40 años de la liga, saber completamente de NBA. No sé si eso implica el saber del básquet y ser un máster aparte. Yo creo que ninguno de acá es un crack de los cracks en que sabemos todo del básquet. Porque no me parece, digo, no te hace más poder hablar libremente del básquet y ser como que mejor lo comprende. Igual no se puede saber todo de básquet, no se puede saber todo de ningún tópico. Total. Digo, le mando un abrazo grande a, me parece un gran Nick Maradonchich, ¿bien? Que dice, leí en Twitter que buscaban gente que sepa de básquet. Vine, buenas tardes. Pero que nos diga él también. ¿Qué sabe de básquet? ¿Qué es saber de básquet? Claro, total, por supuesto. ¿Qué es? Bueno, eso es correcto. Ahora, ustedes
¿qué cosa de sí o sí meterían o qué puntos del básquetbol son imperativos para que una persona sepa básquetbol? Para mí, en primer lugar, saber cómo funciona a nivel... hay 2 equipos, lo básico de lo básico. Hay 2 equipos, la pelota no se puede patear con el pie, digo, se pica con la mano. Hay, uno contra... iba a decir un 1 contra 1, pero no. No, digo, lo que es básico de la competencia, por así... Más que de la competencia del juego, esto de 2 equipos, ciertas reglas, cuánto vale, si querés, la canasta... para mí eso es como la base. Después, sí, que hay ligas, que se compite, acá en Argentina, NBA, conocido por escándalo, en Europa. Eso para mí es como lo que sienta la base. Saber que es un juego, que van 2 equipos, que se juegan 5 contra 5, que se pica una pelota y que hay un aro. Eso. Marty. No sabría cómo explicarlo mejor que ella, la verdad, porque creo que es más o menos lo mismo. No, si se me van a poner si se me van a poner en causa común 2 contra 1, esto no funciona. Y bueno, entonces, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que tenés que, en cada contexto Sí. en el que vos estés hablando de básquetbol, no desentonar. En realidad, y eso lo extiendo a cualquier situación, básquet, fútbol, lo que sea, es no desentonar. Pasándolo a criollo, ahora vamos con el mensajito Sí, creo que... de Ison también, que ella sabe, porque de hecho enseña básquetbol, ¿bien? Es no decir una pavada, ya es un montón. Para mí es un montón. Ahora, hagamos doble clic, leo el mensaje de Ison que dice, para mí lo mínimo indispensable es saber las reglas más importantes, qué es lo que se necesita para poder explicar otras cosas. Dicho esto, para mí saber es poder explicarle a doña Rosita, que no entiende absolutamente nada, Claro. por qué un equipo es mejor que otro. También. Sí. Eso es, bueno, es ese último, ese por qué un equipo es mejor que otro, es, para quienes a veces comentamos básquetbol o tratamos de, algo muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Más en una... Acá voy a hacer... No trato de no hacer defensa corporativa, pero digo, en una profesión en las cuales a veces los comentaristas de básquetbol se dedican a ser comentaristas de jugadas. Claro, y no del equipo, decís vos. Y no de lo que pasa en el partido. Ah, bueno, que claro. no es lo mismo. Claro. En el fútbol en el también contexto pasa del mucho partido. de comentamos la repetición, comentamos la jugada. No, quiero que me comentes qué es lo que pasa, por qué un equipo está superando al otro. Claro. Eso es bastante complicado. Bueno, eso también, ahí hay un... que está muy bien lo que dice Ison en el primer mensaje, esto de saber las reglas más importantes. Para saber por qué un equipo es mejor que el otro, tenés que también saber hacer inferencias sobre esas reglas, sobre esas estrategias, sobre esa táctica. ¿Por qué no necesariamente, esto lo creo yo, ¿no? El que va primero es el que mejor juega. Digo, para mí es un mero resultado de que le han salido las cosas bien últimamente. No por eso tiene que ser el mejor. De vuelta, esto es meramente mi opinión. Es válido que se esté en desacuerdo. Para mí, no siempre el que sale campeón es el que mejor juega. Es el que ganó, no el que mejor juega. O sí, quizás se dan los 2 resultados. Después... Bueno, hay una cuestión en el básquet. Tengo muchos mensajes de gente alrededor e incluso de más integrantes de este programa. Sí. Bien. Digo, el básquetbol es un deporte lógico. Todo el mundo comenta de que quizá no a lo largo de una temporada suele darse la lógica. Y dentro de un partido también suele darse la lógica. Cosa que, por ejemplo, en el fútbol, que es nuestro deporte más cercano a nivel idiosincrasia, quizá no pasa. Quizá vos atacás 89 minutos al contrario, pegás 43 tiros en los palos, y el contrario te agarró mal parado en una, te ganó 1-0. Te emboca y te ganó 1-0. Exactamente. En el básquetbol eso no pasa, no hay forma de que pase. Bien. Con lo cual, de alguna manera, las cosas mejor las tenés que hacer. Sí, total. No hay forma. Mensajes. El señor Leandro Marcelo Margo, bien, que dice presente en la tarde de Ucuplay, dice: saber de básquetbol es poder explicar por qué pasa lo que pasa ante cualquier tipo de pregunta, simple, compleja o de las que no se imagina ni Michael Scott. Me parece una muy válida explicación.
de qué es saber de Sí. básquetbol. El señor Federico Toral dice, diríamos que técnica, táctica o informativamente no pifiarle, queda muy expuesto el error. También hay otra cuestión que es que el error en básquet yo creo que se nota mucho más que en fútbol. Sí, por supuesto. Pero porque también las reglas son más arbitrarias en ese sentido. Bien. Jonah Pérez, abrazo grande a Jonah, eufórico en la jornada de anoche, ¿no? Dice, saber es conocer las reglas y poder explicarle a alguien que no conoce conceptos del juego y hacerle entender por qué pasan las situaciones del juego. Para mí diría el doctor. Hablando de doctor, ya me lo había mandado en privado, lo agrega acá al chat. Es más, me pone en el chat, por WhatsApp me pone, muero por estar en esa mesa hoy. Cuando quiera. El licenciado en psicología, Gustavo Mena, ¿puso lo mismo? Sí, copió y pegó, perfecto. Dice, buenas tardes. Para mí saber de básquet es leer e interpretar lo que está pasando en el juego, lo que quiere y no quiere que suceda a cada equipo, y el análisis colectivo por encima de lo individual. Saludos, muy bueno el detalle. El señor Andrés Villar, veo que está en Camino al Garden, ha expandido la palabra, dice. Para mí saber de básquet es no solo saber las reglas y poder explicarlo, sino también leer lo que pasa dentro de la cancha en el juego mismo. Claro. Bueno, ahí está bueno esto que vos decís del contexto. Porque, por ejemplo, yo dije que para mí saber de básquet es saber lo básico, porque si me pongo en un contexto de alguien que no sabe nada, esto que vos dijiste que son todos futboleros y hay uno que sabe de básquet. Y futboleros, acá en nuestro país, dentro de todo, bueno, se sabe un poco de las reglas básicas, porque se da en educación física, ¿no? Saquemos eso. Pero en alguien que realmente no tiene idea, tenés que explicar de cero esto de, che, se juega 5 contra 5, no son 12 contra 12. Hay un espacio reducido y hay que meterlo en aro en 24 segundos. Y hay que pasar la cancha ante los 8, digo. Hay un montón de pequeñas cosas a explicar. Pero también está muy bueno esto de saber de básquet en otro contexto, donde ya hay gente entendida, o que ve básquet, va a la cancha o lo pone en la tele, es otra forma, o hay que darle otra explicación a qué es saber del básquet. Porque tranquilamente alguien puede saber del básquet y no entender una jugada, no entender una estrategia que planteó. Claro, una situación en el medio del partido. Una un situación mismatch. puntual, claro. Exactamente. Por ejemplo, cada vez que ustedes atraviesan esa puerta, el contexto de saber de básquet cambia Sí. Sí. a estar del lado de afuera. ¿Por qué? Porque habitualmente, muy habitualmente, los que estamos de esa puerta para acá, sabemos por arriba del promedio. ¿Bien? Claro, sí. Yo creo que también, y esto ya apuntando a nuestro rol de comunicadores, esos contextos cambian porque también el deporte cambia. Por ejemplo, yo no sé si hace 15 años, 20 años, por decir algo, y lo miro allá al señor Leo Margo que está y me va a saber entender, y del otro lado el señor Gustavo Mena también me va a saber entender, hubiésemos catalogado, como catalogamos a esta serie entre Boston Celtics y New York Knicks, como una serie muy mental. No lo sé si lo hubiésemos hecho. Hubiésemos analizado mucho más el juego quizá, y no hubiésemos analizado tanto los estados de ánimo. Entonces, hay una evolución en el básquetbol que también, para saber un poco más, nos implica ganar otras competencias. En este caso, la mental, entender el momento de los jugadores, leer el lenguaje corporal, ver cuando de repente un equipo se siente con más presión que el otro, ver determinados estados de ánimo. Y eso también es saber de básquetbol. Sí, total. No, totalmente. Entender que también, esto que vos decís que el básquet cambió, porque los equipos cambiaron, porque la forma de juego cambió. Es lo que unos programas atrás hablábamos en la entrevista a los 40 años. Esto de, quizás hoy por hoy no se juega tanto a lo que es, no digo que no se juegue, ¿no? Pero que es menos en lo que es el pick and roll, y ahora se premia mucho más todo lo que es el tiro externo. Hoy el que no tira de 3 queda afuera. Bueno, si yo puedo hacer esa lectura, quizás,
es porque veo e infiero que hoy por hoy es lo que en los grandes equipos funciona, ¿no? Pero también veo que al que no está para tirar de 3, queda fuera. Queda fuera. O por lo menos, vamos a decir en la NBA, ¿no? Que es la mejor liga del mundo. Entonces, esta capacidad de hacer inferencias sobre el juego, que es... A ver, a mí nadie me dijo en ninguna red social, che, Mika, ahora se juega al básquet tirando únicamente de 3. No, yo digo que veo un patrón de tanto ver básquet, por así decir, en que hoy los equipos privilegiados son los que tienen mejor mano de afuera. ¿Que lo otro no funcione? No, mentira, porque para mí, o por lo menos el juego que a mí me gusta, es más desde el pick and roll, desde el juego interno, desde el juego del poste. Se sigue usando. Pero el básquet ha evolucionado a puntos de que, bueno, ahora, digo, creo que a nivel global lo que más funciona es esto. Entonces, quizás podríamos pensar que saber de básquet es poder hacer inferencia de lo que estoy viendo a lo largo de los años. ¿Martín? La agarré. No, me agarraste. Te agarré. Tengo una anécdota para contar de hace ya algunos años que me lleva al digamos, como al siguiente subtema. Hace unos años voy, yo abonado del Roberto Pando, a ver a San Lorenzo, ni bien inaugurado, hacía poquito, y me encuentro con un amigo que me dio San Lorenzo de la cancha, y me hizo 2 preguntas. Este amigo acostumbrado a ver el fútbol de San Lorenzo. Primero, si se podía jugar a lo Bausa. Bien, entonces yo ahí le expliqué de que no, porque el equipo tiene que pasar la mitad de la cancha en 8 segundos, que tiene 24 segundos para tirar. Bueno, una serie de cuestiones. Lo segundo que me preguntó era si cuando San Lorenzo convertía puntos, ¿qué tenía que gritar? No. Porque claro, o sea, vos vas a la cancha y cuando hay gol, gritas gol. Exacto. Y nosotros, en este deporte, gritamos un montón de cuestiones. A lo cual yo lo único que atiné a decirle es algo que, con una frase como muy hecha mía, que es que esto es un deporte, no es una ciencia exacta, Total. ¿bien? Y el deporte es un juego, entonces disfrútalo como un juego. ¿Querés gritar gol y está todo bien? ¿Cómo se manejan ustedes en los ámbitos en los cuales la gente que los rodea no sabe de básquetbol? Es buena la pregunta, Es buena, sí, muy buena. Porque lo que a mí me pasa, pocos ámbitos de mi vida no saben de básquet, por lo menos, o me cuesta mucho por nada, porque uno sigue el deporte desde siempre, digo, fui construyendo amistades, mi familia es más del palo del básquet. Pero me ha pasado, sí, que quizás me es muy difícil hacerle entender al otro lo que uno vive en el básquet, en ir a la cancha, en este sentimiento que vos decís, no lo puedo asimilar al fútbol, primero porque yo no lo viví, ¿no? Yo digo, no sé lo que se siente ir a la cancha de fútbol, no es algo que me corresponda, pero sí cuando voy digo, es otro ambiente. ¿Y cómo te explico esto? ¿Cómo yo por lo menos siento que es un ambiente mucho más familiar, más cercano, que se maneja de otra forma? Entonces, cuando me encuentro con gente que no sé si no sabe, pero sino que no le interesa tanto. Claro, que no. No es más cotidiano ver, es más cotidiano ver un partido de fútbol porque aparece todo el tiempo por la tele que un partido de básquet. Un partido de Liga Argentina no lo va a ver alguien que no está acostumbrado a ver básquet. Cuesta mucho entender de que hay un ascenso, digo. Exactamente. Sí. Hay un montón de hechos ahí como para pensar, pero en lo que vos decías, Javi, lo que yo hago, por lo menos, es, bueno, al igual que el fútbol, este es el deporte que yo elijo desde una pasión de jugar, de entenderlo, de mirarlo, y también como hincha, ¿no? Y que, por lo menos en lo que a mí respecta, en mis valores, es siempre querer transmitir que es un deporte que es muy social, o por lo menos yo lo siento muy social, y que está abierto a todo el que lo quiera practicar, Muy ver. familiar el deporte. Más Total. que el fútbol, creo yo. No es lo mismo ir a la cancha, también por la cercanía, también el tema de capacidad y demás. Es más cercano ir a una cancha de básquet y encontrarte y hacerte gente conocida que ir a una cancha de fútbol. Creo Por la yo. estructura propia Exactamente, de del la deporte. Exactamente. Exactamente.
Eso por lo menos es lo que me pasa a mí cuando hay alguien que no sabe el básquet. También me ha costado mucho explicar, yo elijo estar de lunes a lunes, si es necesario, dentro del club, aunque sea inflando una pelota. Digo, pasar los fines de semana, sábados y domingos enteros viendo las tiras, porque lo disfruto, viéndola a los mosquitos si es necesario. Es muy difícil quizás explicarle a alguien, como bien decís, que va a ver la primera de San Lorenzo y solo ve sí, AFA supongo que se dice, la verdad desconozco. Sí. Pero y no decirle, che, no vas a ver reserva, no vas a... Acá en el básquet se maneja de otra manera. Y a mí, ya te digo, lo que más me cuesta es explicar esto, que yo elijo pasar quizás mis fines de semana completos adentro de la cancha, aunque no sea de mi categoría y no sea mi club. Digo, es una... Somos una especie de evangelizadores. Y de en cualquier alguna manera manera. salgo a tocar Sí, timbre, también. testigo de Jehová, Sí, reclutando gente. Bueno, no estaría mal. Hay muchos mensajes. El licenciado en psicología, Gustavo Mena, tiene muchas cosas para decir, eso iba a decir. Dice, coincido que la evolución del juego cambia categorías de análisis. Para mí cambia las categorías de análisis y uno, a ver, va incorporando cuestiones al análisis. No es que empieza a saber menos, lo que hace es saber más. Cuando incorpora esas categorías de análisis. Total. Fede, que dice, igual es muy avanzado analizar el juego, me parece. Saber, visto de nuestra vara, aclara, es conocer mucho del juego. Explicarle a cualquiera la base de este deporte te lleva a saber de básquet. Y sí, es también un poco la primicia del aprendizaje eso, ¿no? Y ahí me salta un poco lo que uno estudia. Pero la primicia de aprender es que nosotros aprendemos en retroalimentación. Digo, aprendemos con el otro, en este caso en el deporte se recontra aplica, porque no solo aprendes de leerte un librito de, bueno, qué es el básquet, no, aprendés de ver, aprendés de lo que yo, por ejemplo, acá, che, Javi, ¿cuál es tu postura no sé, ante tal tema, ¿no? Y yo aprendo lo que vos me decís, después uno lo toma, no lo toma, pero sabés que existe. Claro, exactamente. Acá hay diferentes posturas y cada uno tiene su método de aprendizaje. Jo, así es el nick, Jo, Sí, sí. tira una frase que es un mensaje súper corto, pero que a mí me parece recontra clave. Dice, en términos futbolísticos es clave hacerlo. Y a mí me parece súper válido este mensaje porque me parece que hay cosas que a veces es necesario explicarlas en un término más cercano para la persona que necesita o que quiere o que requiere o que pregunta acerca de ese conocimiento. A ver, es muy difícil, por ejemplo, vamos a poner un caso como ejemplo, ¿no? Si yo tuviera que explicarle a alguien que viene del fútbol cuál es el rol del base clásico, posiblemente diría que es como un 5 o como el 10 antiguo, ¿no? Un armador de juego. No, de juego, exacto. Muchas veces se utiliza de manera negativa o peyorativa la frase no futbolicemos el básquetbol. Cuando en realidad tenemos que traer gente del fútbol, primero porque estamos en una sociedad hiper recontra futbolera y segundo, pues si no vamos a terminar siendo 500. Entonces necesitamos que la gente se nos sume. Es que aparte así les puedes explicar. O sea, Claro, y es para que ellos lo entiendan de una para manera que más ellos lo fácil. entiendan y para que ellos en muchos casos, o para la gente que no está habituada a ver básquetbol o que de repente no sabe básquetbol, se nos una. ¿Qué es lo que queremos? Porque si no, hay gente que me dice que no. Hay gente por acá dando vuelta que me dice que no. Yo creo eso. Creo que hay que hacer el esfuerzo de acercarse a esa gente, tratar de explicarle determinadas cosas, por lo menos para que se prendan. Después le pasamos la lija, ¿no? Y lo dejamos finito, Claro. y lo barnizamos, ¿no? Al tipo que viene a preguntar. Pero bueno, a mí me parece eso que es interesante, que es explicarlo la base, ¿bien? En términos futbolísticos o en otro término. Digo, que pongo el del futbolístico porque acá lo Claro, es como mencionó el- quien nos ve, ¿no? Quien nos está acompañando en la transmisión, en el programa. Exacto. Digo, yo creo que hay que hacer el esfuerzo. El gallego, Fabián Pérez, que cumplió y está del otro lado, dice, es un todo el saber de básquet. No solo saber de historia del deporte, sus reglas o los nombres de los equipos y los jugadores. Saber de básquetbol para mí es, además de todo eso, conocer el juego.
El conocer el juego también es muy amplio. Es como el saber de básquet, ¿no? El conocer el juego es muy amplio. Pero, como yo no di reglas, está perfecto. Su filosofía, sus estrategias y sobre todo las cosas, conocer el espíritu del juego es fundamental. Bueno, de ahí también un poco lo que hablábamos de saber diferenciarlo con el espíritu del básquet. Del básquet, del fútbol. Sí, es complejo. Si nos ponemos así a hilar fino, a mí me parece algo muy complejo. Porque ¿qué es conocer el juego? Conocer más estrategias. Conocer, escautear a un equipo, digo. Si vamos a la discusión en sí, para mí está muy bien lo que vos dijiste de contextualizar. Para quién sí es conocer del básquet y en qué ámbitos se da esta charla. Pero es un buen tema, porque yo a veces pienso, ¿no? ¿Qué tanto más sabes de básquet por más estrategias tener en la cabeza? Y si todas estas estrategias no funcionan porque no se adecúan a los jugadores que tenés, ¿cómo hacemos? Yo como técnico... Bueno, está bien, pero el conocimiento lo tenés. Claro, el conocimiento está. Nadie dice está. que no. Pero también tenés que ser capaz de poder aplicar ese conocimiento en un adecuado grupo o en una adecuada situación. Digo, no es el mismo tipo de básquet que se juega acá que el que se juega en Europa ni que se juega en Estados Unidos. Vos quizás tenés todos los fundamentos, todos los fundamentos, pero no lo sabés aplicar a la cultura e idiosincrasia del deporte en ese país o en esa edad. Entonces digo, bueno, ¿hasta qué punto eso es tener la recontra clara? Bien, tengo algunos mensajes más. Gus, abrazo grande de vuelta, que dice, para mí hay un diferencial básico. El que jugó alguna vez siempre algo entiende de básquet, por ende algo sabe. Uh-huh. Sí, eso también es válido. Sí. Es válido. Sí. Saber que es un 5 contra 5, se mete la pelota en un aro, ya está. Ya Sí, tenés una noción y ya la noción te hace saber algo. Exactamente. Sí. Bueno, Ison, que dice, sí al mensaje dejó, dice, el señor Margo, inquieto tras la victoria de Boston, dice, igual ese es otro debate, porque quien pregunta en términos futbolísticos generalmente no quiere aprender. No, yo creo que, bueno, a ver, puede haber un porcentaje que sí, no lo niego. ¿Bien? Lo que pasa es que ahí en ese caso no queda más que, digamos, rendirse a la buena voluntad de quien pregunta. Claro, bueno, sí. Desde ya. Yo creo que hay un porcentaje de gente que pregunta, es válido el punto de vista, obviamente, acá no estamos para anular ninguna opinión, pero digo, me parece que hay una cantidad de gente que trata de apoyarse en el que sabe y pregunta de buena leche. También, y ahí los quería llevar, A ver. hay otro porcentaje de gente Sí. que cree que porque miró 2 partidos de la NBA o 3 highlights ya sabe de básquetbol. No. A la cual también hay que incorporar, diciéndole amablemente, con las palabras más dulces posibles, Esto no, maestro. No. Porque por tener el NBA Jam con el Sega ahí, la consola en tu casa, bien, y darle bola al más menos de la planilla, no te hace saber necesariamente de básquet. Pero, eso son 5 mangos aparte. Yo creo que con eso pueden empezar a saber de básquetbol, con el NBA. Después, si se quieren adentrar a otras cosas, pueden ver Liga Nacional. Es la puerta. Basketball.tv. Exactamente. Es la puerta de acceso. Bien. Bueno, ahí el Galle dice cuando habla de filosofía, perfecto. Jo, que dice, esos son los famosos nenazos, como se le dice hoy en día. Y Fede dice, para esos, amablemente invitarlos a la hoguera. No sé si llegó a la hoguera. Sí tratar de encauzarlos de alguna manera lo más amablemente posible. A mí lo que sí me da temor, y ya cerrando un poquito el tema porque tenemos una recomendación para hoy, pero digo, me parece que ya que hablábamos tanto de contexto, estamos en un contexto en la República Argentina en el cual nosotros como comunicadores tenemos que invitar a la gente en la medida de lo posible, ya sea a través de medios masivos, de medios no tan masivos, ni que hablar, que intentamos hacerlo continuamente desde aquí desde Ucuplay, pero digo, como regla general, a que más y más gente se meta en el básquetbol, que conozca, que se una,
que pregunte. Ujú. Bien, todas esas cuestiones nos sirven, no importa. En este momento, creo que yo no estamos para ponerlos tengo finos, una- deliciosos de, No. no, está bien, por favor, venía a ver Liga Nacional o NBA. Ya sabemos que la NBA tiene un montón de público y que es lo más accesible para todos. Pero digo, hoy por hoy, de donde sea que vengan y se metan a hablar de básquet, a aprender de básquet, a mirar básquet, con lo complicado que resulta hoy para un montón de gente ver un partido, porque las nuevas generaciones no ven partidos completos, No. pero es otra discusión. Pero digo, estamos en un momento para incorporar gente. Sí, yo me quedé pensando un poco esto que decíamos sobre el tema del fútbol y el básquet y justo, bueno, como bien decís, damos el ejemplo del fútbol porque es lo que más se practica en nuestro país. Pero un fenómeno que también pasa acá, en nuestra Liga Nacional, es que hay equipos que su primer deporte es el fútbol. Y a esa gente que sigue fervientemente a su club, a los colores más allá del deporte, es difícil quizás hacerle, no digo todos, ¿no? Pero hay gente que tiene realmente ganas de aprender del deporte, del básquet, porque su club lo juega, y hay gente que va más allá y sigue el folclore de lo que es el fútbol en el básquet. Son dos cosas distintas, después podemos decir, cada uno puede estar de acuerdo, si está bien, si está mal. Todo el que, como bien decís, todo el que quiera ver básquet es bienvenido. Yo creo que hay cosas que no se pueden aplicar en el fútbol, que se aplican en el fútbol que no se pueden aplicar en el básquet. Total. Creo yo que hay costumbres que no se pueden imitar. Sí, como Bueno, también a creo eso- que hay costumbres del básquet que no se pueden imitar en el fútbol, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal. Y con respecto a esto, digo, también uno no sé bien cómo explicarlo sin que suene como que excluir a alguien, porque no quiero que se dé a entender eso, sino que estos grandes equipos puedan lograr con sus hinchas lo que es tener una identidad desde el básquet. Más allá del amor a los colores del club, que cada uno tendrá el suyo. Bueno, ¿qué implica el básquet en nuestro club? ¿Qué le da? Y un asterisco que a mí me gustaría hacer para quizás charlarlo en un futuro programa, ¿por qué no? O que la gente pueda opinar, es qué hacemos los que estamos dentro del ámbito del básquet. No solo para llamar gente, llamar, es un poco quizás, no es la palabra, pero para invitar a la gente a que vea básquet, sino qué hacemos para que la gente no quiera dejar de ver básquet. ¿Me explico a lo que voy? No solo es invitar a más gente, sino que es mantener a los que ya están. Que la gente que ya está viendo básquet, que le interesa, que ama el deporte, no solo se quede en, sí, yo en algún momento vi básquet porque seguía tal equipo y me gustaba, pero hoy por hoy, la verdad que me desanimó. Bueno, ¿qué hacemos los que estamos, vamos a decir, involucrados, para que esa gente siga yendo a la cancha, siga viendo básquet? No hablo solo a un nivel profesional, que sí, es como lo que uno más conoce. A mí me gusta hablar siempre en términos de Liga Nacional, más allá de las otras competencias. Digo desde las categorías formativas. Un poquito lo hablábamos el primer programa, ¿no? De si las reglas hacen que los chicos quieran seguir compitiendo y los resultados que vemos hoy por hoy hacen que los chicos quieran seguir yendo a la cancha, las familias. Es un debate que tenemos que tener, cómo hacer para que esa gente que ya está dentro del básquet no se vaya, no se desanime, que quiera seguir viendo básquet, que tenga esa sensación de que voy a la cancha porque es viernes a las 8:30 de la noche y voy a ver un partidazo y llevo a mi hijo, a mi sobrino, a mi vieja, no sé, a quien sea. Pero mantener lo que ya estamos, que dentro de todos somos pocos. Hay que plantearnos ciertas estrategias. Por lo menos lo que me parece a mí, quizás estoy errada y estoy diciendo cualquier cosa y es súper válido, pero nada, es lo que a mí me parece. Ya cerramos esto. Va a haber un denominador común en estos debates y es que no va a haber una respuesta final. Total. Y es lo más lindo. Como pasa en el básquetbol habitualmente con un montón de cosas, no va a haber una respuesta final definitiva y que nadie pueda discutir. Así que dejamos abierta la pregunta, los leemos también en redes sociales, vamos a subir el corte de YouTube para todos aquellos quienes quieran comentar. Vamos a repetir el debate una vez por mes, creo que estamos bien, o una vez cada 2 meses.
Estamos bien. A mí se me ocurren un par de preguntas más. Hoy ya me tiraron una tras bambalinas. Bien. Va a haber debate y va a haber también listado. Vamos a empezar a bien. hacer lista de cosas. Muy bien.